La Facultad de Comunicación Social fue una escuela de vida, primero, porque te encuentras con gente de muchas regiones del país, de diferentes edades, y eso para mí fue importante. Cuando yo ingresé en el año 85, ya se convirtió en Facultad de Comunicación Social y luego fuimos la generación que inauguramos el edificio. Ahí fue algo muy importante en mi vida, la facultad. Y bueno, después me permitió estudiar y trabajar y al mismo tiempo formarme en lo sociológico, en lo académico y formarme en el campo, in situ, en las coberturas periodísticas. Creo que eso fue complementario para hacer una carrera de más de 40 años ya. En la facultad te permiten conocer diferentes ideologías, diferentes autores en los que tú puedes primero conocer, ahondar y luego lanzarte a una crítica, a una opinión. Luego con los años tú te vas abriendo a diferentes áreas y vas conociendo que el deporte es una micro sociedad dentro de una gran sociedad. Yo durante una gran trayectoria de mi carrera cubrí solo fútbol, pero siempre diversifiqué el conocimiento, o sea, además hacía atletismo, además cubría eventos de ciclismo, cubría eventos de básquet a nivel colegial, a nivel de clubes, entonces había esa diversidad de cubrimientos. En el año 2004, por primera vez, hay la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos en el furor que era Jefferson Pérez con su medalla de oro de Atlanta 1996. Pues encendió en mí ese espíritu olímpico, ese espíritu de que hay muchas cosas además del fútbol. Y yo siempre pienso en el ser, en el protagonista, en las familias que son las que sacrifican muchas cosas, pero muchas cosas por ver crecer o por esa ilusión de llegar a ser. Entonces yo recuerdo mucho historias como la del mismo Jefferson Pérez, que para ganar la medalla de oro, la noche anterior le pidió a los zapatos que por favor resistan 20 kilómetros más y que no se rompan. O atletas como Jonathan Amores, que la mamá me decía, yo no tengo dinero para comprarle cada mes un par de zapatos, sino que tengo que ir a la vulcanizadora para reencauchar los zapatos. Bueno, el periodismo que yo ejercí, que trato de ejercer en estos momentos, es diferente al actual, totalmente diferente. Ya no veo ese rigor periodístico, el rigor de mirar, de comprobar, de verificar, que nos enseñaron en la facultad. Hoy hay la inmediatez, hay el rumor, hay la publicación, yo creo que hasta irresponsable de muchas afirmaciones que después simplemente con decir, yo pensé, yo escuché, es que todo el mundo decía. Entonces ya no hay ese rigor periodístico y el estar ligado a las marcas yo creo que es otro limitante para el actual ejercicio de la profesión. Nosotros, por ejemplo, no podíamos hablar con las marcas porque era un compromiso, hasta una desaparición a la libertad de expresión. Entonces ya no son periodistas, ya son tiktokeros, ya son generadores de contenido. Por esta responsabilidad ulterior ante la sociedad deberían definirse entre creadores de contenido o periodistas. Pero se apoyan en el periodismo para llegar a las fuentes, pero en verdad son generadores de contenido. Hay periodistas que son al mismo tiempo generadores de contenido y yo creo que pierden credibilidad, se les ha coartado su libertad de expresión porque están sujetos a un ingreso económico. Es difícil, es difícil. Yo le hice una entrevista al argentino, a un escritor argentino, Fontana Rosa, y él me decía, es difícil porque la camiseta es una bandera con mangas. Y claro, tú estás ilusionado en que sí podemos ganarle el primer partido del Mundial. El primer partido que Ecuador jugó en Mundial fue en Japón, y yo tuve la fortuna de cubrir ese partido.
Entonces estábamos ahí en Sapporo, lloramos de la emoción, estábamos en nuestro primer mundial como periodistas. Yo pertenezco a una generación del que perder era lo lógico y cuando clasificamos fue lo irreal. Entonces siempre va a haber esa emoción. O sea, tenemos que ser lo más cautos, yo creo que el periodista, para que tenga su credibilidad, tiene que argumentar y tiene que, en su análisis, en su opinión, exponer sus puntos de vista, exponer las cifras, los números, la estadística y luego que sea. Pero siempre va a haber un grado emocional en campeonatos del mundo, en competencias olímpicas o en competencias mundiales, en el caso de los atletas y de deportistas de otras áreas. Yo ingresé a Radio Tarqui, que era una radio muy tradicional en Quito. Me enseñaron, me acogieron primero y me protegieron. Entonces yo no sufrí ninguna discriminación, al contrario, yo viví un apoyo constante. En el año 2010 al 2012 yo fui presidenta de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Sí sentí ahí que seguían con el discurso de cómo una mujer bastante. Yo tenía un dicho que, igual que el futbolista, vamos a vernos en el área de gol. Vamos a ver quién mete el gol. Entonces, a mí me gusta y soy muy competitiva. Mientras yo hacía diferencia, yo creo que hacía buen periodismo. El Team Delgado, cuando fuimos al Mundial 2002 y después en el 2006, decía que los futbolistas han crecido y los dirigentes no. Porque, claro, a todos nos obligaron a crecer. Ese grupo de atletas, ese grupo de futbolistas nos enseñaron a crecer y nos obligan a crecer también a los periodistas. Entonces, conocer el fútbol internacional. ¿Con quién vamos a enfrentarnos? ¿Quiénes serán nuestros rivales? Tenemos que conocer ya quiénes son las figuras de cada selección a la que vamos a enfrentar. Y hay muchos medios que te contratan para que cubras otras selecciones. Por ejemplo, yo voy a escribir para un periódico de Houston, pero no solamente de Ecuador, tengo que hacer de los países sudamericanos y de México. Entonces, yo ya tengo que investigar, ya tengo que averiguar de Forson. Entonces, tienes que saber de otros idiomas, tienes que saber de qué ha pasado o una historia clave en cada selección. ¿Quién es el personaje y cuál es su historia diferente? Entonces, mientras tú encuentres historias diferentes, serás un periodista diferente. El periodista deportivo ecuatoriano está en deuda, porque a un Richard Carapaz le dan foco solamente el mes que dura su carrera y nada más. Por eso hasta yo justificaba la actitud de Richard cuando ganó la medalla de oro y dijo que no quería hablar con la prensa porque cuando él estuvo o cuando él empezaba nadie le hizo caso y quería festejar con los suyos, con su familia, con sus hijos, con sus padres, que fueron los que más le apoyaron. Entonces yo creo que el periodista deportivo está en deuda. Hay radios, en la última década ha crecido el número de radios deportivas, pero yo creo que es radios futboleras. No hay otros deportes, no hay espacio para otros deportes. Somos pocos los periodistas que decidimos abordar otras ramas del deporte. Para hacer este capítulo para una universidad de acá, me era imposible buscar más protagonistas de los que nos vemos por lo general en las coberturas.